Hola, soy Mauricio José Schwartz, esto es Ahora Música, bienvenidos o bienvenidos de vuelta a esta serie del Rey va Desnudo, donde nos dedicamos a la música que a mí me gusta, básicamente. El Rey va Desnudo, como ya saben algunos, es un canal enormemente complejo, es un canal que no tiene nichos, es un canal que se dedica a muchos temas distintos, cuando en realidad la moda es dedicarse a un tema muy, muy concreto, no sé, pero en este caso no lo hacemos así. Sí quisiera invitarles entonces al resto de lo que hace nuestro canal. Los miércoles tenemos los videos temáticos, tratamos de estrenar uno todos los viernes. Tocamos temas de sociedad, política, religión, pseudociencia, ciencia, esto que llaman paranormalidad y que es un embuste, y evidentemente son cuestiones que generan mucha polémica. Luego los jueves a las 19 horas tenemos un streaming donde tratamos los temas que ustedes quieren, hablamos también de todo, también hablamos de arte, de artes plásticas, de poesía, de música, porque es parte de la experiencia humana, y la experiencia humana la tenemos toda con el cerebro, no tenemos un órgano para sentir y otro órgano para pensar, sino que todo lo hacemos con este sistema nervioso imperfecto pero maravilloso que tenemos. A las 23 horas todos los días, por lo menos de lunes a viernes, lunes a sábado, tratamos de tener uno de los vídeos de Ahora Música comentando alguna canción, algún grupo, algún tema que nos parece interesante. Y en la descripción, por supuesto, puede usted encontrar los enlaces a PayPal y a Patreon si quiere apoyar al canal, cosa que agradeceremos enormemente. Los vídeos del Rey va Desnudo están monetizados, pero los de Ahora Música no. Es la decisión que hemos tomado. Además, tiene el enlace al video original de hoy para que lo pueda escuchar sin mis interrupciones. Y como siempre en todos los canales le pedimos que se suscriba, que le dé clic a me gusta en los vídeos que le gustan y que recomiende el canal. Ya sabe, si le gusta mucho, recomiéndeselo a sus amigos. Si no le gusta mucho, recomiéndeselo a sus enemigos. Pero el chiste es que tengamos la oportunidad de llegar a más personas, porque los medios de comunicación solo funcionan cuando la comunicación llega a la persona a la que están destinadas, gente a la que le puede interesar todo lo que hacemos en el Rey va Desnudo. Bueno. He hablado mucho de blues, porque el blues es uno de los temas que más me gusta y que más me interesa en la música. Y hace unos pocos días los Blues Awards, los premios del blues de la Blues Foundation, me dieron la razón en cuanto al tipo de música que yo estoy presentándoles a ustedes aquí. 4 personas que he estado recomendando ampliamente en los últimos tiempos ganaron algunos de los reconocimientos de los premios del blues de 2022. Bueno, los premios que se entregaron en 2022 supongo que se refieren a la obra de 2021. Y 3 de ellos ya han sido comentados en los primeros 60, 70 vídeos del Rey va Desnudo, de Ahora Música que hemos hecho hasta ahora. Sí, y que son Danielle Nicole, maravillosa bajista, cantante, probablemente para mí la mejor voz, pero si no es la mejor voz, probablemente una de las mejores voces del blues actual. Una mujer extraordinaria que siempre se entrega en el escenario con una pasión, con una fuerza, con una intensidad que verdaderamente lo impacta a uno. Fue nombrada bajista del año y no es la primera vez que se le reconoce como bajista, aunque a mí lo que más me gusta de su trabajo es como cantante y es una gran compositora. De ella ya oímos algo aquí, como lo pueden ver acá. Luego está Curtis Salgado, un viejo bluesman que hace blues soul, blues funk, y que tiene una marca muy personal. De él hicimos una de sus canciones que más me gusta, que es El Mayor Deseo, el deseo de que su perro viviera más tiempo. Me encanta. Luego también ganó un premio Vanessa Collier. Vanessa Collier ha estado aquí en Ahora Música acompañada por la grandiosísima guitarra de Laura Chávez. Vanessa es una de las blues women más impresionantes de la actualidad, como saxofonista, como compositora, como cantante. Y otra que yo he recomendado mucho, pero a la que no le habíamos dedicado nada todavía de Ahora Música, que estaba en la lista, es Sue Foley, y Sue Foley también fue galardonada. Así que lo que puedo decirles, y me perdonarán la falta de modestia, pero aquí se sabe de blues. Bien. Y ya que se sabe aquí de blues, pues vamos a hablar de Sue Foley. No vamos a hablar de Sue Foley, vamos a huir a Sue Foley. Sue Foley es una artista que lleva muchísimos años trabajando. Desde adolescente empezó a hacer sus primeras presentaciones en vivo y sus primeros discos. Ahora tiene, si me lo recuerdo, 54, 55 años. Hay un video maravilloso donde ella hace un jam de blues con su hijo,
que su hijo es un gran guitarrista, pero es más de jazz, y ella es de blues clásico. Entonces, el juego de las dos guitarras es maravilloso. Véanlo, si puedo, lo voy a poner también en la descripción, porque me parece un resultado maravilloso el que se obtiene cuando tienes a dos personas con dos aproximaciones distintas sobre la misma base, esta base aparentemente simple que es el blues, y que detrás de esa simpleza tiene toda la complejidad de la música que ha generado y que se ha desarrollado a partir del blues y el jazz de principios del siglo XX. También, por cierto, ya que estamos en esto, les recomiendo que vean la historia del blues que hicimos aquí en El Rey va Desnudo. No en Ahora Música, sino en El Rey va Desnudo, porque estoy harto de oír que la gente diga que el blues tiene algo que ver con la esclavitud, cuando el blues es un género que nace entre hombres y mujeres libres, con muchos problemas, pero libres, y libres por primera vez de amarse, porque recuerden que cuando los seres humanos eran ganado, ni siquiera tenían esa libertad cuando se les consideraba propiedad, cuando eran esclavos. Y esta música nace a finales del XIX, principios del siglo XX, entre hombres y mujeres libres. Y esto que lo dicen todos los expertos en blues, lo olvidan o lo ignoran muchas personas que dicen que saben de blues, y por eso hicimos esto que les recomiendo. Vamos a escuchar a Sue Foley con su canción Ice Queen, Reina del Hielo. Y elegí esta versión en particular porque es bare bones, porque es lo más elemental. Es ella con una guitarra acústica y un micrófono. Suele tocar la guitarra eléctrica, además es famosa su guitarra eléctrica, tiene una Telecaster rosa, tan identificable como las guitarras con topos o con lunares de Buddy Guy. Ella siempre ha tocado con esa Telecaster rosa, pero aquí está con una acústica. Aquí está sin bajista y baterista, que es con lo que generalmente se acompaña haciendo un power trio de blues, pero aquí está completamente sola, y la canción también es de ella. Esto es Ice Queen con Sue Foley. And I just want to thank you so much for coming out, everybody, and thanks to Rusty and Teresa again. You guys are the best. Love this place, love the Maki. And to all the people who are watching on streaming, hello. I know they're streaming their shows here, so. This is called the Ice Queen. From far away from here, I came to you this evening. From far, far away from here, where the ground stays frozen more than half the year. Call me the Ice Queen because I'm cool and I'm detached. They call me the Ice Queen. They say I'm cool and I'm detached. And all the men agree I'm too slippery to catch. Eso es el blues. Así empezó el blues, así se hizo el blues.
Más allá del blues de banda, que curiosamente la primera grabación de blues es de una banda, pero el blues que dio origen al rock, que dio origen al soul, que dio origen al funk, que dio origen al hip hop, que dio origen al jazz, lo hacían personas como Son House, o Skip James, o Robert Johnson, o Elmore James, con su guitarra. Mississippi John Hurt, John Lee Hooker, hombres que tenían solamente una guitarra acústica, a veces con resonador, como mucho, sus dedos, su voz y su sensibilidad. A partir de allí se construyó todo. A partir de allí, Muddy Waters y un grupo más se van y se le ponen la guitarra eléctrica al blues y hacen, como dijo Muddy Waters, el blues tuvo un hijo y le llamaron rock and roll. Pero esta es la base, una guitarra, una voz y un sentimiento de problemas sentimentales, porque como decía Son House, el blues siempre es sobre un hombre y una mujer. Old man Winter, he put a lock on my heart. The last man I let in, he tore it right apart. That's why they call me the Ice Queen. I can freeze you with a glance. Sí, señor. Might be a long time, for I live love another chance. La enorme cantidad de recursos guitarrísticos que está usando, desde golpear la tapa de la guitarra hasta el punteo, el rasgueo con todos los dedos, el sonido puro de una sola cuerda y el sonido intenso de dos o tres en armonía o de todas las cuerdas a la vez, todo eso le va dando riqueza a la presentación, al solo, este sencillo pero a la vez potente solo de guitarra que nos hace con una guitarra, y creo que es una guitarra de cuerdas de nylon, o sea, es una guitarra española y no una clásica guitarra de cuerdas de acero, que es la que generalmente se usa. Parece, no lo sé, y luego me van a decir que me equivoco. Me encantan las guitarras golpeadas, las guitarras que han visto vida. La guitarra de Laura Chávez, la guitarra de Pau Pachovi. El otro día comenté que me gustaban los instrumentos que llevaban el sello, las huellas de haber pasado por muchos escenarios y andado en muchos autobuses y en muchos trenes y en muchos aviones y en muchas condiciones en las que a veces no debería ir un buen instrumento. Y la esposa de Pau Pachovi, hablando yo de la Stratocaster, esta que tiene, la debe tener desde... Popa tiene casi mi edad y la debe tener desde los 20 años. Y la esposa de Pau Pachovi entró en Twitter a decirme que la guitarra estaba en condiciones mucho mejores cuando él la compró. Vamos a volver a oír este solito de guitarra que nos regala su Foley. Creo que son de nylon.
Es absolutamente maravilloso escuchar a una blueswoman, a un bluesman en esas condiciones, solo con su guitarra y su voz. Su Foley es, si no es ya una leyenda, está en camino de ser una leyenda, como lo son, quizás Curtis Salgado ya lo sea, pero las otras dos cantantes que he presentado aquí, Danielle Nicole y Vanessa Collier, pues son mujeres muy jóvenes que todavía no podemos decir que sean leyendas, pero que van para ser leyendas del blues, porque el blues sigue vivo. Y si le cuentan a usted que el blues ha muerto, presénteles a todos los jóvenes valores del blues, y puedo mencionar aquí ahora también a Joan Shaw Taylor, que ya la tuvimos en Ahora Música, y a Samantha Fish, que ya la tuvimos en Ahora Música, y a otros muchísimos artistas que hoy en día están manteniendo viva la llama del blues. Y qué bueno, porque necesitamos el blues para contar nuestras historias. Escuche usted blues, seguramente algún artista de blues tiene algo que contarle que le va a tocar mucho, muy adentro. Nos vemos la próxima vez que tengamos más música que compartir, y entre tanto, muchísimas gracias por acompañarme.